pero ya más utilizable. Es un trabajo, digamos, que nos viene al aula, lo veo yo. Entonces la tesis se llama Diseño de un acondicionamiento corporal a partir de una manifestación tradicional venezolana. Tiene 45 minutos para exponer, posiblemente hagamos cambio porque una parte de la teoría es posible, en la parte teórica, hay una parte que no sé cuánto tiempo pueda llevar, que la parte esta nueva que estamos presentando. Adelante, profesor. Buenos días. Quiero dar las gracias en este día, que de verdad es muy especial para mí. He invitado a la gente más allegada, más cercana, por razones de espacio, porque es un día muy importante para mí. Darle las gracias al jurado, a la maestra Sonia, al maestro Marco, al profesor Julio Carrillo, al maestro Porfirio, a la maestra Sonia, al Carlos Carrillo, a todos los amigos con los que compartí, Ignacio, Carlos, todos. Muchísimas gracias, mi amada. Gracias por ayudarme, porque bueno, hoy esto finalmente ya va a hacerse una realidad. A lo largo de todo este tiempo, para mí, una persona que fue fundamental, que incidió en muchos momentos, y por eso le pedí que hiciera una presentación del trabajo, por ser lo que es, lo que ha representado, y por lo que ha representado en la investigación en las manifestaciones tradicionales. Es una sopora que dice cosas como el mundo de la virtualidad, es una vertiginosa carrera hacia la globalización. Pensamos que hoy día, por ejemplo, una cosa puede valer lo mismo aquí que puede valer en Ámsterdam o en otro lado. Ver las manifestaciones desde ese punto de vista nos parece algo preocupante y creemos que eso no puede ser posible. ¿Qué me movió a desarrollar la investigación? Básicamente la inexistencia de un método de entrenamiento y preparación corporal para el bailarín de danza tradicional. Esto se basa en técnicas y usos corporales provenientes de otros contextos socioculturales, en mi parecer, ¿sí? Por eso es la propuesta hoy que estoy ofreciendo. Hay dos citas importantes que quiero hacer desde el Mendoza. El cuerpo responde en sus movimientos a esquemas culturales. Es decir, si el cuerpo no está acostumbrado a moverse de determinada manera, no lo hará así en su cotidianidad. Por ello se requiere, por ello requiere un entrenamiento que le permita acercarse a la representación del baile. Y el otro Víctor Farmagnoli, que nos dice que el cuerpo es universal en su esquema, pero otras veces en sus técnicas e imágenes. Es decir, que eso responde evidentemente a su cultura. Tomando como cultura el concepto de Franklin, que nos dice que es la producción de fenómenos que contribuyen mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales a comprender, reproducir o transformar el sistema social. Es decir, todas las prácticas, instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido. La visión inicial de la investigación era diseñar una propuesta de condicionamiento corporal para la danza tradicional, pero la misma investigación a lo largo de todo este tiempo me fue indicando, me fue también dando luces que era posible abrirlo hacia otros espacios. Y hoy día básicamente se respira como un espacio en donde se pueden formar corporalmente tanto bailarines como otras posibilidades también. Ahora la gente se forma con el circo, actores, etc. Investigando sobre hacer la carrera de alumnos y yo quise aprovechar eso, también porque yo había estudiado la manifestación desde muy joven y tenía el conocimiento de eso, aprovechando todo ese conocimiento y también, bueno, un poco porque estaba cerca y eso no representaba grandes desplazamientos y facilitaba la investigación. Hay tres perspectivas esenciales para llevar a cabo esta investigación. Una fue etnohistórica, por supuesto basada en el capítulo 1. Hay tres aspectos para comprender el contexto general de la investigación. Uno, que la bibliografía es prácticamente inexistente. Otro, que las diferentes formas que el cuerpo adopta en tales fechas están modeladas y establecidas por el sentido espiritual, colectivo, grave, festivo, devocional de lo que aquí se está dando. Nuestra realidad como cuerpos latinoamericanos es el resultado del proceso histórico del segundo en varias culturas, ya lo sabemos. ¿Sí? Así, no es raro pensar que un cuerpo podría, o de hecho puede desenvolverse de todas las formas que son más ajustadas a su realidad corporal. Es muy evidente en muchos casos, en la docencia observamos, que hay cuerpos que son muy rudos, que son
les cuesta mucho determinadas calidades de movimiento. Y cuando pedimos determinadas cosas como que el cuerpo sea etéreo o pueda tener amplitud de movimiento, etcétera, etcétera, es difícil a veces. No estoy diciendo que no se pueda lograr, pero es difícil. El entrenamiento un poco va por allí, en que el cuerpo puede entrenarse desde su propia realidad y que a partir de allí pueda expresarse también de una forma determinada. El objetivo general fue diseñar un método de conocimiento corporal que atienda las necesidades propias del organismo latinoamericano, partiendo de elementos de danza tradicional venezolana, abarcando elementos técnicos, expresivos, energéticos, conceptuales y semióticos, que pueda ser abordado por cuerpos con diversas características anatómicas, fisiológicas de relación y diversos niveles de entrenamiento. Hoy particularmente he invitado a un grupo de personas y es un poco también poner a prueba de eso, porque esas personas, no todas, pero algunas personas no han hecho ese acondicionamiento. Así que hoy va a ser un día particular, en el cual vamos a ver. Luego, con objetivos específicos, establecer a partir de un análisis propio de la general que integra el acondicionamiento corporal, reflexionar sobre las variables fundamentales de las consideraciones de referencia para establecer puntos iniciales de estilo conceptual e investigaciones corporales. Investigar las formas de expresión, características anatómicas y fisiológicas de la es importante desde la danza tradicional venezolana. Estudiar posibilidades de acción entre el cuerpo y la voz para la construcción de ritmos diversos que aporten otras perspectivas en contenidos y formas de representación escénica. Y por último, introducir la improvisación como una herramienta que considera el enriquecimiento investigativo para, evidentemente, la construcción de la comisión. Es importante señalar que cuando estamos hablando de investigación, estamos hablando de investigación documental, bibliográfica, etcétera, etcétera, pero también estamos hablando de investigación corporal, ¿sí? Por ser el cuerpo el laboratorio primario, ¿sí? Para experimentar y para generar procesos de representación. En este sentido, son las pautas de investigación corporal las que han delimitado el campo de acción, ya que la imagen del cuerpo exterioriza de manera inconsciente conductas, ya lo dije. Al respecto, García Antilla nos dice que el cuerpo es, sobre todo, el lugar, el quicio a partir del cual toda experiencia se me da. Lo que me permite entrar en un mundo, mi cuerpo sabe cosas de las que no tengo representación y en cualquier caso llega a ellas antes que la representación. En los antecedentes, como ya dije anteriormente, hay algunas cosas que han incidido en mis trabajos anteriores, etcétera, etcétera, pero formalmente el programa de formación en danza tradicional, allí se generó un primer esbozo de trabajo que fue publicado a través de un artículo en una revista INSAD, a través del Consejo Balinés de Investigación y Desarrollo, y eso ya fue publicado, digamos, como antecedente académico. En este sentido, la creación del conocimiento surge de nosotros mismos para ser utilizado por nosotros mismos, algo que particularmente yo creo, que las personas que no creemos, se está gestando en la institución suramericana que es la antropología del sur. El por qué terminaba sobre eso, yo tomé a tres autores, Emilio Caraca, tomé a Marta Delfín, Quilón y Osvaldo Marchón, ya que vi porque ella habla en sus textos sobre dos aspectos fundamentales. Uno que es la naturaleza ética y otro que es la multietnicidad, la cual forma parte de nuestro contexto latinoamericano. En el caso de Marta Delfín, ella cita a Sachs en muchas ocasiones, pero ella particularmente dice, inclusive en ciertas culturas amazónicas, sus mitos remiten al origen de la danza al círculo, puesto que los árboles de la selva, al moverse en círculos, enseñaron a bailar los hombres. En el caso de Osvaldo, nos habla de que el trabajo de investigación de salud de clase debe evitarse en función del entrenamiento para determinar la danza sea coherente con su estructura constituyente, no tiene que estar inclinado por una carga que nunca tiene la danza. Resulta un hecho que más fascinante elaborar métodos de acondicionamiento físico e intelectual que permitan el mejor rendimiento energético e interpretativo del bailarín, además que facilite su posterior aprendizaje. En el capítulo 2 hice una revisión de las manifestaciones tradicionales, específicamente de la manifestación de los vasallos del candelabro y el devenir de las manifestaciones a lo largo de este proceso histórico de nuestro país. Según el Instituto del Patrimonio,
cultural, las manifestaciones culturales son todas aquellas expresiones del placer colectivo y cotidiano que se reiteran en el tiempo renovándose y especializándose y que permiten la creación de una identidad definida por quienes participan de este hacer en el espacio y en el tiempo. Manifestaciones colectivas son expresiones ceremoniales festivas, procesos productivos que abarcan grupos de personas, comunidades o sociedades. El patrimonio inmaterial se refiere a actividades con conocimientos que tienen un significado especial para los habitantes del lugar. Es importante mencionar, como supongo en el caso de Santa Gillar, que son los cultores que tratan, en la medida de lo posible, de lidiar para mantener la esencia de las mismas, así como su evolución dentro del contexto donde se encuentran insertas. Sabemos que los diálogos de Santa Gillar han sido nombrados y eso ha generado todo un proceso interno de desconexiones, etcétera, etcétera. Y aún cuando los institutos se encargan, y esa visión está dirigida a mantener las tradiciones, muchas veces en la realidad lo que ocurre es otra cosa. En la actualidad, la Constitución nos tiene su preámbulo como una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. Duarte, al respecto, nos indica que la nueva Constitución recoge los últimos planteamientos que en materia de políticas culturales, patrimonio, derechos y educación se vienen haciendo desde UNESCO y otras instituciones multilaterales. De igual manera, podemos clasificar en 6 elementos característicos de la acción cultural del Estado. Uno, el Estado como protagonista fundamental de la política cultural, reconociendo la función de la comunidad en la formación cultural, la educación como herramienta fundamental del desarrollo y unidad del ciudadano formado, la defensa expresa de las culturas populares y las culturas indígenas, la defensa de los derechos de propiedad intelectual y la libertad en la creación, se garantiza la difusión de la producción y la cultura nacional en los medios de comunicación y su uso como herramienta educativa, se asuma la escultura como problema de seguridad de la nación. Yo en particular en la tesis hago todo un devenir, sobre todo con la relación con la situación que está pasando, por ejemplo, en Yucatán. Es decir, vuelvo otra vez, en los libros, en la Constitución, etcétera, etcétera, hay una realidad. Y lo que está pasando en el contexto sociocultural muchas veces es otra. La fiesta de la tradición. La primera, por ser esto, un ícono y algo que se ha visto como un punto de inicio y políticas que se han tomado para el devenir de las manifestaciones tradicionales. Sobre la situación política y económica de Venezuela, que corresponde tomar a Gallegos, las comunicaciones por tierra son precarias, las carreteras son pocas y casi todas en pisos de tierra. Apenas en 1941 se establece el servicio radiotelefónico entre Caracas y San Cristóbal. La población alfabeta es del 31,9% del total. En este contexto fue Luis Beltrán Prieto Figueroa quien encomienda el Servicio Nacional de Investigaciones Folclóricas la preparación de un acto de música popular, hombre dedicado a la investigación y rescate y difusión del interés negro venezolano, quien es uno de los organizadores de la fiesta de la tradición, que originalmente se llama Cantos y Danzas de Venezuela, efectuada en el Nuevo Circo de Caracas durante las noches del 17 al 21. Originalmente era para la toma de Gallegos un solo día el 17, pero tuvo tanta repercusión que decidieron extenderla hasta el 21. Sobre la importancia de la revolución de la fiesta y la tradición no hay ninguna duda. Eso fue un mito de origen, casi. El Festival Folclórico de Venezuela, Venezuela Cantidad, se realizó en Caracas en febrero del 48, con una resonancia que aún hoy se percibe. Este festival se mantiene en el sentido común del sector interesado en estos temas como un mito de origen. A partir de ese momento se conocería la pluralidad del país. Un aspecto importante es Marcos Pérez Jiménez, ya lo sabemos, a través de su política del nuevo ideal nacional, que toma a esta fiesta de la tradición y comienza a reproducirla a través de las políticas educativas. Y por eso hoy podemos ver que eso se reproduce. Otras variables que incidieron en esta realidad, el retablo de Maravillas, la Escuela de Formación Artística, donde hay un nombre particular, Fernando Moreno, la radio y la televisión, que ya sabemos el poder que tienen, y por eso un poco vemos que en cada pueblito de Venezuela hay un grupo de danza, porque bueno, hubo un gran impacto. Y por supuesto la Semana de la Patria, como ya dijimos a través de estas políticas educativas, estaban en los lunes cívicos, de los cuales muchos participamos, insistiendo en estas políticas. Tenemos también el
sino también primordialmente por el desarrollo de investigaciones que permitan conceptualizar la naturaleza de su expresión, la manera de vincularlo a lo orgánico y sobre todo reflexivamente a lo cotidiano, el espacio social donde se crea, en tanto que nos son quitados como vínculo esencial con la memoria histórica, donde se fijan los procesos de identidad nacionales, regionales o comunitarios. Yo propongo que es importante no olvidar que nosotros habita una genética, es ineludible, y sobre todo una genética indígena que es donde está basado, evidentemente, mucho de nuestro devenir. En el capítulo 3 se me hizo interesante, aun cuando he visitado otras comunidades, reducirlo a la parroquia y el barrio. ¿Sí? En la parte 1 visitamos la parte de la comunidad de la parroquia y yo me propuse en primera instancia hablar con la señora Imelda por varias razones. Porque es mujer y considero que la manifestación estaba en gran medida porque es la mujer quien lleva adelante, quien realiza los trajes, quien prepara la comida, quien está atento, quien está abriendo los hombres para que hagan las cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es la mujer en quien recae la responsabilidad de llevarlo adelante, en gran medida es mi consideración. Ella es esposa y mamá de los vasallos de la Virgen, la conozco, es amiga, y dirijo una agrupación de danza y pensé que allí se podrían hacer ciertas analogías. Esto es una imagen muy importante para mí, que rescata un poco en otras palabras lo que representa la mujer en todo lo que ha sido el devenir de la manifestación de los vasallos de la Virgen y en todas, básicamente. Uno va y ve en Santa Bárbara, tuve la oportunidad de estar por allí. Igual las mujeres llegan, preparan la iglesia, la comida, todas esas cosas que está previa y que generalmente no se le da importancia a todo ese trabajo. Fue particular para mí ese primer encuentro porque la señora Imelda estaba en una lucha interna con su hija que estaba de viaje y, digamos, no pude llevar a cabo ese objetivo inicial que quería conversar con ella mucho tiempo. Sin embargo, recogí algunos datos importantes. Ella me dice que eso le empezaba a unos negros que le hacían ofrendas a la Virgen. Y antes lo usaba, eran pantalones de caqui para ir a trabajar en el campo. Después fue el que le pusieron el traje de la jota y de las cartas al lugar. Y una cosa que de verdad me gustó mucho, que tiene que ver mucho con la esencia de la manifestación y con la imagen anterior, que es que como uno no tiene nada, uno lo que ofrece son los hijos. Ese sí también me llenó mucho porque es un poco lo que vemos acá, anteriormente, ¿sí? Es decir, hay mucha gente, hay un sentido de fe y básicamente allí lo que está en juego es la vida. ¿Sí? En la parte 2, como no pude concretar mi objetivo, yo me quedé así como, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces se me ocurrió llamar a Tatiana, que es una amiga, también trabajadora en la danza tradicional, y ella me dijo, bueno, ¿por qué no llamas a Ignacio? Entonces, bueno, vuelvo otra vez a llamar a Ignacio. Ignacio me pone en contacto con el amigo capitán de los vasallos de la Candelaria del baile. Pero entonces, bueno, me pongo el baile y Fernando, de una vez, por supuesto, brota toda esta realidad, una cosa que quiero tomar, porque sobre eso tengo que discutir allí en la tesis, pues me pone un poco ese freno natural que se ha venido, no natural, digamos, que se ha venido originando en las comunidades, como ese freno pues, a los investigadores, porque hay una suerte, no en todos los casos, no quiero generalizar porque no es así, ni tampoco es en la generalidad de los investigadores, pero ha habido como una suerte de saqueo de información, entonces las comunidades te ponen como un freno, eso yo lo sentí allí. Bien. Pero después de un buen tiempo, navegando por internet, me entero que va a haber un encuentro de capitanes en la casa de la Universidad Cultural que dirige Jenny. Y bueno, pues yo me voy para allá, y mi sorpresa es que me consigo, bueno, con el primer capitán de los vasallos de la Candelaria, con el primer capitán de los vasallos de la Candelaria del Valle, con el primer capitán de los vasallos de Mesa Bolívar. Y entonces, bueno, fue puntual, estaba Ignacio también, estaban unos amigos allí. Y yo creo que Fernando, al ver que la gente me conocía, como que tuvo una apertura. Y entonces allí como que me permitió ir hasta la comunidad. Y entonces me enlacé allí con Miriam, evidentemente con otras mujeres que trabajan, igual como la señora Ana en la parroquia.
profunda de lo que es el registro de la manifestación. Yo les propuse hacer un registro, me llevé el escáner, etcétera, etcétera, y empezamos a digitalizar. Primero, por supuesto, con conversaciones previas con los productores, vasallos, vecinos de la zona, y eso se pudo finalmente presentar en una actividad en la cual otra vez el brazo metió la mano y finalmente se pudo dar esa exposición y esa presentación de ese trabajo que teníamos con Igual. Esta es la propuesta que hemos venido trabajando y evidentemente también con la gente de San Julián, que ha sido como una de las comunidades que menos me he utilizado para trabajar aquí. Algunos datos importantes que se recogieron en esa reunión, en términos reales, jugar, no bailar de bailar. La no presencia femenina, en el caso del baño, porque en la parroquia sí hay presencia femenina, tiene que ver con el hecho de darle todo el día la danza. Ellos llegan a las 5 de la mañana y están danzando todo el día. ¿Sí? Un poco distinto de lo que ocurre en la parroquia. Y quizás, bueno, hay miedo de parte de las mujeres en asumir esa cosa de danzar todo el día. Pero bueno, evidentemente sabemos que hay otras variables que inciden, ¿no? Las variables propias que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la religión, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, un comentario particular que es la Virgen de la Morena. Bien sabemos el rendimiento que han tenido las imágenes en Europa, pero deben estar conscientes que la Candelaria es la Morena. En la parte de atrás del baño, bueno, ya lo dije, voy a colocar todo esto, digitalización de imágenes, etcétera. Luego tuve un reencuentro con Ignacio y a partir de allí se dieron otras cosas. Se organizó esta fiesta con Jenny, que ya les comenté, y también he venido desarrollando en los vasallos de la capital de la parroquia todo un trabajo en las comunidades de rescate de historias también. Este trabajo lo estoy llevando a cabo con el primer capitán de la parroquia y para este año en particular me metí en la cocina de la señora Ana y era con otras historias, porque generalmente la gente se acerca a los capitanes, a los hombres, pero esta vez también es como, bueno, meterme en la cocina, hacer la ensalada, etcétera, etcétera, y escuchar las historias, bueno, de las mujeres, que un poco subyacen allí y son las que mantienen. Así fui como visualizando un poco el entrenamiento y lo visualicé desde tres variables. Variables que tienen que ver con aspectos como resistencia, fuerza, respiración, variables que tienen que ver con los pasos, el diseño, las cuentas, etc. Y variables que tienen que ver con el sentido de fe, con el sentido de relación y todas esas cosas que subyacen en él. Una de las razones fundamentales para la comprensión de tal entrenamiento, que surge de una experiencia particularmente mía, que también es en el libro de 25 años de experiencia en la danza, es partir de la premisa del cuidado del cuerpo, teniendo presente que el cuerpo es el instrumento de representación. Y eso yo siempre lo conversaba. Una cosa es un violín para un músico o la herramienta de un carpintero, etcétera, etcétera. En nuestro caso, es nuestro instrumento, es a partir de donde expresamos, etcétera, etcétera. Y sobre eso hay que tener mucha conciencia. Al respecto, el Logros dice sobre el bailarín, depende con el inexorable hilo de la circunstancia definitiva de la presión, porque prepara su cuerpo para asumir posiciones y realizar movimientos que no se le exigen al resto de los mortales que somos. En el capítulo 4 quise buscar la definición de acondicionamiento corporal y lo contemplamos desde tres partes. Una primera de calentamiento, luego que podría terminarse de desarrollo y finalmente una parte que podemos llamar de clímax. Generalmente eso se trabaja en dos niveles, en tres direcciones, en cuatro desplazamientos, en tres foros musicales y los pies van o apuntados, o van relajados, o van en flex. Y por supuesto van acompañados de borde brazo. Entonces, se me hizo interesante revisar un poco qué sería como un acondicionamiento físico y no corporal y revisé la interpretación física y la gimnasia y Briquila nos dice que hay gimnasia, que la variante de la gimnasia tenemos grupo 1, la básica,
cosas, pero los que más inciden son de carácter físico, como la fuerza y la resistencia. De hecho, un estudio de Hebring en el 84, como podemos ver, la fuerza y la resistencia tienen los mayores lugares. Se me hizo interesante entonces revisar la visión desde la danza, y tenemos que la danza clásica tiene la exigencia de elevación, de orden, la apertura, así que el cuerpo hacia afuera, la pirueta y la frontalidad. Esas características vienen desde el rey sol hasta hoy en día. Luego tenemos la danza moderna, indaga en la espontaneidad del movimiento, la liberación del cuerpo, desnudar el pie y crear la danza libre. ¿Sí? Como ya podemos ver, ya no son cosas como tan físicas. En los años 20 viene la Revolución de Nice, Cham crea la escuela de Cham, y ahí surge una gran maestra que es Martha Graham, creando posibilidades de cuerpo en movimiento a través de su técnica Graham. Luego viene Cunningham, liberando el bailarín de todo sentimiento y crea una técnica sustentada en la libertad. Steve Paxton, luego, propone una técnica de improvisación y contacto que hasta ahora se conoce por el nombre de la danza. Pero en Europa también se da una realidad paralela, comenzando con Kurt Jones, quien sintetiza la danza clásica y la danza moderna. Luego viene Mary Whitman, que desarrolla la danza impresionista, y Pina Bausch, quien ha sustentado una técnica donde las vivencias de background de sus bailarines son canalizadas hacia la danza, que conocemos como danza teatral. En nuestro país, por supuesto, por tener la situación geográfica que tenemos, estos movimientos se han desplazado a lo largo del mundo, y quizás, es lo que creo, esta situación geográfica ha permitido que esos movimientos sean desarrollados, evidentemente desde una particularidad corpórea, pero con una suerte de, no repetición, pero sí una repercusión. Precisiones que tenemos de la danza. La danza es un arte que se vale de un elemento binario basado en el cuerpo humano, expresada dinámicamente. Bonilla Luis nos dice que la danza como arte natural y primordial por excelencia tiene un valor universal y simbólico, pero es un sentimiento, un estado del alma. Ángela Cuña, antropólogo que trabaja con la antropología del cuerpo, dice que la danza es la coordinación estética de los movimientos corporales, posee diversas funciones ligadas a la manera de sentir, pensar y actuar del grupo que la produce. Amparo Sevilla, bailarina y antropóloga, nos dice que la danza es un producto social, comparte con todas las artes el hecho de que a través de ella el ser humano plasma su capacidad creadora y su necesidad vital de transmitir sus experiencias, ideas y sentimientos. Entre otras concepciones, otras personas, tenemos a Margarita Wills. La danza contemporánea es un arte, es una forma de expresión de los sentimientos por medio del movimiento. Julie Bass dice que es una disciplina que busca transformar, contar o expresar ideas, pensamientos, sentimientos, imágenes en energía. Por su parte, Isabel Duncan nos dice que la danza no es sino el dominio que ejerce el cuerpo humano sobre la fuerza de la gravedad, ese es su principio, y es una descarga emocional que expresa libremente a través del movimiento muscular. Por su parte, la maestra Soledad Zamora dice que es una manera de entregarse interiormente y también de integrarse a la existencia de existir. La danza no es un estado natural del hombre de hoy, pero puede llegar a ser la segunda naturaleza. La danza se hace a partir de un cuerpo que está a ras del suelo, que parte del suelo, que vive en contacto con los elementos. Como se puede observar, se manejan variables mucho más allá de lo meramente físico. Al respecto, Pérez nos dice que muchos profesores de danza reconocen la necesidad de una preparación específica para el bailarín, que no se cubre únicamente con el entrenamiento de la fuerza y la flexibilidad. Entonces, ¿qué se entiende por cuerpo? Se me hizo interesante visualizar varios campos, como por ejemplo el campo de la medicina. Y siempre vemos que en la medicina tradicional de los hospitales, por ejemplo, siempre como que a uno escucha y sí, me curaron. Pero lo que están haciendo es solventar, en la mayoría de los casos, una afección que está ocurriendo allí. Pero posteriormente, cuando se evalúan a los pacientes, vemos que no han sido sanados, sino simplemente han atendido algo puntual allí. Cosa que nos ocurre, por ejemplo, con los chamanes, ¿sí? Que atienden al ser humano en su totalidad. A lo largo del proceso histórico del ser humano, hay dos variables para el estudio del cuerpo. El cuerpo y alma son dos cosas que han estado fundamentalmente visualizadas a través de dos teorías que son el dualismo y el monismo. Yo prefiero acercarme a propuestas como la de Marcel,
del Aire, profesor de nuestra Universidad de Química y Desarrollo Cuánticos, y allí se le hizo interesante la composición del cuerpo desde moléculas y átomos, que tendría que dar un acercamiento al entendimiento que se tiene del cuerpo. La incertidumbre cuántica y determinación, la duda inquietante, la ruptura de la casualidad, lo absurdo y lo probabilístico definen al mundo. Todo es fortuito y no hay certeza de estar vivo o muerto en las múltiples anchuras de la realidad. Evidentemente tomando como premisa de que el mundo forma parte de un universo, somos parte de un universo. Bajo esta mirada revolucionaria del saber científico, entonces se recontextualizan los hechos y las matemáticas, una cosa que hasta ahora era como inaudible decir, bueno, que una cosa puede ser posible, pero otra también. Pues allí tenemos que en el caso de Euclides, quien enuncia que por un punto exterior a una línea paralela se puede trazar una línea paralela, entonces viene Riemann y dice, bueno, no, eso es relativo, porque de una línea, dos líneas, perdón, de un punto no hay ninguna línea paralela, porque como el universo es curvo, entonces ellas en algún momento se van a cruzar, entonces no existe ninguna línea paralela fuera de la línea que dibujemos. Entonces esto nos lleva al enfoque relativo de las cosas. Así la concepción del paralelismo se relativiza y por supuesto queda sujeto al modelo geométrico seleccionado, sea elíptico, hiperbólico, etc. Entonces, no se pretende dilucidar un cuerpo definido por instante, sucumbido por la grandeza del mundo. Por el contrario, se visualiza un cuerpo en total sintonía con los fenómenos que ocurren en este sistema universal. Me interesa más bien revisar concepciones del cuerpo como la que nos ofrece Omar González Ñáñez en el libro Las literaturas indígenas Maypure Arahuacos de los pueblos Colepaco, Corequena y Manigua del estado de Amazonas. Allí voy a citar a Usumuri, se le ocurrió en medio de su inquietud hacer las gentes como muñecos hechos de padragonia. Los hizo y los paró, pero no eran humanos. Continúa. Usumuri había intentado hacer seres humanos con padragonia, con sus látigos y adornos, pero estos no eran gente de verdad. Ese es Luis Gómez en González. Se puede observar que no es sino en la creación del segundo mundo cuando estos seres animales pensantes adquieren la condición de seres humanos. Ineludiblemente uno se puede preguntar, bueno, ¿pero por qué? Y no es sino que el segundo mundo se caracteriza por el culto del Uwe, hijo del creador y héroe cultural con poderes sobrenaturales. Otro ejemplo interesante que vale la pena comentar, que en ocasiones se ha mencionado la condición de inobservabilidad de lo mental como carácter científico de la mente. Al respecto, Bunge nos comenta que amplios sectores de la ciencia contemporánea, como las partículas inobservables de los campos electromagnéticos, estarían fuera de la ciencia, lo que ningún científico estaría dispuesto a admitir. Entonces, Hervilla nos comenta: la ciencia y la razón solo logran explicar parte de lo que es el hombre, pero nada dicen porque nada pueden decir. Sobre el sentido de la vida, el deber ser, la libertad, el mejor valor, el ser humano, además de ciencia y razón, es afecto y pasión. Hay otras variables que se conjugan en nuestra realidad y eso, a través de la física cuántica, pude, digamos, yo me estoy asomando nada más. Evidentemente todo este estudio es una suma, muchas cosas, y se vuelve llevado a recorrer otras líneas de investigación. Pero allí conseguí eso y es un poco, está basado en la concepción del cuerpo que estoy comentando. A partir, por supuesto, de la pluralidad que allí se brinda. Como un acondicionamiento a la concepción de acondicionamiento corporal, se apunta entonces a una concepción de acondicionamiento corporal como aquel que prepara el cuerpo en sus múltiples realidades, un espacio donde pueden vivir otras, no se apuesta por mejores, posibilidades corpóreas para ser como capacidades de moverse dependiendo de su propia esencia como ser humano y estar como capacidad de relacionarse desde dicha esencia en un lugar y espacio que en principio se determina como escénico, pero que en profundidad tiene que ver con el devenir vivencial corpóreo de cualquier cuerpo en cualquier espacio.
En el capítulo 5 hice un estudio de la Masacre de la Candelaria. No es un secreto para muchas personas, de hecho, una de las manifestaciones que conjuntamente con la gente de Sanare, la gente del diablo de Santellare, son las que más repercusión tienen en el país. Es una tradición donde convergen los tres elementos marcados: la negroide, la española y nuestra indígena. ¿Sí? Cito a Carrillo para comprender un poco lo que ha sido esto. El periodo de la conquista es clave en la fundación de lo que se considera la identidad. Su asiento biológico y étnico está conformado por tres raíces: aborígenes y nativos, con su cultura, cosmovisión y representaciones sociales. La europea, o más específica, la española, con un conquistador avaricioso, ladrón y asesino, quien traía consigo la espada, a quien se asumió el fraile con la cruz y su tesis de evangelizador, inclusive la libertad a una corona y sus instituciones fundadas en esta tierra de Grecia. La tercera, ella negra, africana, o afroamericana y descendiente, con sus sistemas religiosos, tecnologías, áreas y sus valores culturales, acompañadas por el ritmo variado de sus tambores. Ellos están agrupados en la forma de cofradía y, por supuesto, lo que yo considero parte de la magia de expresiones, porque tienen fecha exacta de creación. Al respecto, Urbina nos comenta que de la investigación realizada acerca de la aparición de la Virgen de la Candelaria se desprende que no hay fecha cierta o exacta sobre la aparición, tomando como referencia el nombramiento del presbítero Victorino James, el cual se origina en el año 1804, realizado por las más actas y documentos de archivo histórico diocesano. No queda determinado de forma alguna la fecha exacta de creación de los vasallos de la Candelaria. En todo caso, la Virgen de la Candelaria es la canonización de un hecho. Representa para muchos, como ya lo hemos dicho, la posibilidad de lo imposible, y esta posibilidad puede ser hasta la vida misma. La descripción de las partes de la danza. Antes de eso, quiero decir que hay dos pasos fundamentales a lo largo de la danza y que se van repitiendo. Uno es el 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso va acompañado de palmas, maracas, etcétera, etcétera. Y un segundo paso que es como el que se realiza a través de lo que se llama, o que el primer capitán llama, como un merenguito criollo. Se repite otra vez esta estructura de tres y sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, y así sigue. Son cosas que se van repitiendo, repitiendo, repitiendo. Lo primero que hacen luego de todo el ritual alrededor de misa, etcétera, etcétera, es que se organiza, está la iglesia, está la Virgen, frente a la iglesia, y luego se organizan dos filas. Originalmente, porque hoy día hay tantos vasallos, que esas dos filas se pueden reproducir en otras formas a lo largo del espacio. Entonces ellos están allí atentos a la marca del primer capitán. Hay una música en vivo y ellos vienen a decir sus versos y coplas a la Virgen. Como por ejemplo: "Oh Virgen de Candelaria, Madre de los Rosarios, aquí me tienes danzando igual que todos los años". Así se van ofreciendo a los niños, así la gente va dando gracias, etcétera, etcétera. Luego viene la danza y tejido, que también se llama tejido y paseo, en donde hay una fila y la otra fila lo va bordeando. Ahí se pueden cruzar, le dan la vuelta, pasean, etcétera, etcétera. Eso lo hacen en una fila y evidentemente después la hacen en la otra fila. Una vez que llegan, viene el encierro del chivo y hay un grupo de las dos filas principales que se desprenden y van hacia el encierro del chivo. El encierro del chivo es dos círculos concéntricos, en donde hay unos que están en el centro haciendo sonidos como de chivo, o cercando al chivo un poco, y están haciendo cosas como estas, ¿sí? Mientras que hay otro círculo que los está rondando. Luego se abre ese círculo y vienen otra vez. Los que estaban por fuera ahora vienen y hacen el círculo por dentro, y los que estaban allá adentro ahora vienen y lo hacen por fuera. Una suerte de cercar a los círculos. En la tabla, ellos van con el paso número 1, 1, 2, 3, y 1, 2, 3 se abre. Y 1, 2, 3 chocan los palos, y 1, 2, 3 se abre. En el caso de la quema, perdón, esto es la tabla. La quema se abre las dos filas, va un emisario del primer
capitán se desplaza, tiene un chamizo y viene quemando en el paso de baile 1, viene quemando desde atrás hacia el ritmo. Recordemos que estas son es la labranza de tierra y la preparación del maíz. La sierra se desplaza en el 1, 2, 3 y va 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, sembrando la semilla. En el caso del aporto, luego que terminan de sembrar, entonces van ya no de esta forma como palo, sino de esta forma, cuando uno agarra un machete, ¿sí? Y van levantando el palo, ¿sí? Y terminan con un canto que el primer capitán de los vasallos lo llama así como entre melancólico, pero que yo también veo que hay como cierta felicidad también, ¿no? Porque es la cosa del siempre, no sé, y que es lo 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 lo, eso lo van repitiendo tantas veces como ellos lo sientan. En el palito se abre otra vez y están como clics, y ahí empieza, viene otra vez un emisario desde atrás, danzando hacia adelante, y empiezan con el paso de baile 2 a danzar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta que se unen. Todo esto va guiado, por supuesto, con las pautas que el primer capitán indique, y van a dar un paseo. Luego de ese paseo regresan y se cruzan, ¿sí? Ellos se cruzan, como podemos ver acá, en lo que se puede llamar un pasacalles, ¿sí? Hasta que el capitán indique que se acaba la cruz. Luego viene la zapa, que es de zapateo a la nieve. Lo pongo allí porque yo antes pensaba que era el femenino de sapo, en las primeras indagaciones aquellas cuando joven de los 17 años. Pero es zapa con Z porque viene de zapateo a la nieve, zapateado. Bueno, hay variantes de agarre, ellos se pueden agarrar así, y entonces el otro pasa el mismo con el palo y no se agarran, o están los dos palos de este lado y las dos maracas de este otro lado. Es decir, o se agarran así como cuando uno agarra a alguien en una fiesta para bailar, etc. Y van bailando. Y finalmente viene el entierro del gallo, que tenemos que anteriormente sí era un entierro, porque recordemos que las carreteras eran de tierra. Hoy día, incluso he escuchado lo que llaman el encierro del gallo, porque el gallo está en una caja, en una cadena de refrescos de plástico, y ahí lo encierran. Sin embargo, se llama el entierro del gallo, el trabajo de campo que yo hice. Y entonces hay un vasallo que lo venden y va a bailar su gallo. Este es llevado por otro vasallo y hay dos filas otra vez que se desplazan en círculo en sentidos opuestos, y en determinado momento hay una de las filas que va y empieza a acomodarle a la cesta del gallo, y entonces el vasallo que está bailando su gallo agarra el cuerno y empieza a fuetear para que no se meta con su gallo. Hay tantos fuetazos como el día lo vaya indicando, y también por supuesto la sangre del gallo, porque la sangre del gallo anteriormente era literal, y la sangre hoy día se ha convertido en una bebida que es para refrescar a la gente allí, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando eso se acaba, pues también un poco. Y bueno, también porque anteriormente había muchos gallos, entonces eso podía durar muchísimo. Y ahora hay unos lineamientos de, bueno, de ciertos gallos que se rifan y generalmente rondan por 10, 13 gallos. Este año particularmente fueron 13. Todo lo que pasa con los rejazos que dan. En la cultura, aquí se comen muchas cosas, pues. En un momento, los vasallos tenían que le dieran solo los rejazos, ¿sí? Pero claro, cuando están bajo el efecto del alcohol, dice, bueno, si tú quieres pagar la promesa, sin el alcohol, a ver qué te pasa. ¿Sí? Ahí se tejen muchas variables. En el capítulo 6 es el conocimiento a través de todo esto explicado, y la propuesta tiene un trabajo de reconocimiento del espacio, y tiene los primeros desplazamientos. En la parte 2 del trabajo del ritmo, que esta verbalización de la Virgen, nosotros empezamos
donde retomamos la cosa de las verbalizaciones y luego entonces ese canto que hemos logrado colectivo lo vamos a mantener mientras nos cruzamos. Esta parte es un poco difícil porque hay mucho trabajo de disociación y jugamos un poco ya para relajar y para ir a la fase final, que es lo que en el primer gallo nosotros serían los estiramientos. ¿Sí? ¿Por qué? Para nosotros supone llevar las fibras musculares a otra capacidad, pero teniendo presente muchas cosas. Por ejemplo, a partir del poder del cuerpo, que no nos descarguemos. Eso produce dolores, etcétera, etcétera, que se conjugan, a mi parecer, con todo esto que se lleva a cabo a través del despliegue del cuerpo. Bien, ok. Un poco de manera que vamos a tomar mucha conciencia. Nos vamos a saltar del versículo del cerro del chivo, fe y la cercanía, que es importante para el trabajo del cuerpo, porque a veces la gente no entiende esa cosa del acercamiento. Aquí tenemos varias formas que se nos ponen otras técnicas. Los brazos son parte fundamental y generalmente en algunas clases vemos que los brazos, el correbraz, simplemente va como de acompañamiento. En este caso, que nosotros proponemos, tampoco es una cosa novedosa en este acondicionamiento. Se propone que se entrenen los brazos porque forman parte de nuestro cuerpo. Vemos ya entonces los pesos y contrapesos. Es interesante una cosa que aquí no hay pautas. Aquí no hay una pauta, por ejemplo, vamos a hacer un tanjum o vamos a estirar la espalda como ocurre en este caso. Aquí fíjense que se da de manera natural a partir de lo que el intérprete o quien esté allí esté visualizando interiormente y vivenciando interiormente. Sean espaldas planas, como en el caso de la yoga, etc. Aquí lo que ocurre. Luego, tenemos entonces ya pequeñas escaladas de cuerpos que se van atreviendo. La importancia de los brazos. Bien. Fíjense ustedes que se dan estiramientos análogos plexo solar, igual que aquí en yoga, con la danza moderna. Empezamos más adelante con el trabajo de saltos, en este caso la tumba, vamos a hacer a través de saltos, entonces empezamos como a preparar pequeños saltos. Ok, la cosa del apunte y del flex, empezamos como a trabajar para que no esté en pie, para que está caliente, digamos, para estar en pie, para un poco ir profundizando. Recuerden ustedes que aquí no vamos a separar las cosas, es algo que paulatinamente se va incrementando. Ahí tenemos el hierro, estamos limpiando. Luego tenemos los cantos que originamos para la última parte, el último cruce que vamos a mantener el canto. Aquí estamos en la zapa para fortalecer finalmente allí los cuádriceps femorales, una de las musculaturas más, digamos, que más atención debemos prestar a los bailarines. El estiramiento, finales, ¿sí? Bien, imágenes detalladas, pero todo lo que es el talón de Aquiles también, tenemos mucha conciencia de eso, del acondicionamiento, otras posibilidades de apertura articular, lo vemos aquí, una posición indígena básicamente, bien, estiramientos del cuádriceps prefrontal y del empeine también, un poco, agarres de manos, las manos también, fortalecer las manos, las garras. A veces vemos, por ejemplo, en las clases de danza clásica que tenemos a un muchacho que va a tomar la chica y no tiene fuerza en los brazos, en mi caso, no en todo. Y a veces, no es la cuestión del bíceps ni del deltoides, es que a veces no hay fuerza en las manos. Bien, vemos la cercanía que se brinda acá, es interesante lograrlo también porque se está promoviendo algo que nace desde lo colectivo para lo colectivo, no estamos trabajando una cosa individualizada ni individualista tampoco. Bien, finalmente entonces, a modo de conclusión,
El cuerpo es sabio, es lo que yo creo. La realidad no ha variado en gran medida desde la colonia. Los procesos de cambio de una estructura social y de pensamiento son largos, muy largos. Y eso es una cosa que concienticé mucho más aún a partir del seminario de antropología del cuerpo que hice con el profesor Julio Carrillo, en donde pudimos tener una cosa muy interesante que me ayudó a visualizar también la importancia de describir la danza. A pesar de toda esta situación planteada, esos rasgos corpóreos que pertenecieron a aquellos cuerpos primeros persisten en los nuestros, no de manera obligada, porque el tiempo y el mismo cuerpo en su devenir así lo posibilita. Se heredan, se ven, se sienten, se aprenden, se pasan, se desarrollan. En nuestra realidad como cuerpos venezolanos megalíticos habitan esos rasgos. Eso fue lo que yo tomé, esa es mi propuesta, la que estoy trayendo para acá. Y evidentemente es un primer encuentro, como bien lo he conversado con Ignacio. A esto le falta todavía contrastarlo en un espacio de seguimiento más continuo y metodológico, pero hasta ahora en los espacios donde lo he trabajado ha brindado resultados. Se partió considerando que un condicionamiento forma parte fundamental de la vida de un bailarín, está asignada en gran medida por ese elemento de forma constante. Así, esta fase previa, que normalmente llamamos calentamiento, llevada a cabo con disciplina, con amor, con constancia, con rigurosidad, dota al cuerpo de otras condiciones que permiten ir ampliando sus capacidades. Así el cuerpo proyectará su energía, fuerza, condiciones y emociones, en mi parecer, de modos más abarcantes y palpables. Pero el bailarín, siendo cuerpo de acción, no solamente es músculos o articulaciones y huesos. Dentro de sí recrea cada instante mundos o condiciones que van surgiendo y siendo redimensionadas de la medida que lleva a cabo su danza. Estas variables tienen conexión directa con las emociones, con los sentimientos y las sensaciones que pueden afectar. Un acondicionamiento corporal entre otros objetivos debe plantear y desarrollar ejercicios que permitan la ampliación de estas capacidades. Por ello decimos que desde la clase de danza estamos avanzando. Y para especificar un poco la diferencia entre lo que ha sido los acondicionamientos que llamamos foráneos y lo que hasta ahora en la antropología del sur se están precisando, la propuesta de acondicionamiento está creada a partir de nuestro cuerpo y nuestro contexto sociocultural latinoamericano. La propuesta de acondicionamiento puede ser utilizada y desarrollada por bailarines, en general se presenta como un espacio de conocimiento para cualquier ámbito de formación corpórea. Los cuerpos se adentran en la propuesta, indagan sobre destrezas físicas, expresivas del cuerpo danzante, carácter de las emociones, relaciones semánticas con experiencia personal y colectiva. Se está creando, como lo dijimos, no desde la individualidad, sino desde lo colectivo. Esta propuesta es fundamental entender qué es la vivencia, es el amor, es el estar y el ser, ya lo hemos explicado. Estoy en un sitio y lo vivo, lo siento, eso es ineludible, es como cuando ocurre la manifestación tradicional. Allí, aún cuando queramos o no queramos, el contexto juega un papel fundamental. En ese acondicionamiento, ese día, el estar de los bailarines, su fuerza, su emoción, su estar, su ser allí, va a generar diversas formas y eso no lo podemos obviar. Finalmente, este es el portón de Mérida que dibujó Beckerman, que consiguió este libro que se llama Diario Venezolano. Este es el portón de Mérida que dibujó en 1844 y que muy probablemente por ahí entran muchas cosas. Muchas de las cosas que se citan en tesis, en libros, etcétera, etcétera. A mí me pareció una posibilidad dejarlo allí y que cada quien pueda verlo y pueda aportar lo que quiera aportar desde su realidad, para nuestros dioses, para nuestros ancestros o para nosotros mismos. Evidentemente nosotros cambiamos la realidad, no otras personas. Si nosotros queremos cambiar algo, pues uno es el que tiene que empezar por eso. Yo particularmente creo que crucé y tengo esta propuesta. ¿Qué va a pasar con eso? No lo sé. Por ahora doy entonces el paso para que veamos la propuesta de condicionamiento. En el caso de Ignacio Porras, él nunca ha hecho el condicionamiento, así que me parece muy oportuno hoy que ocurra eso de manera fortuita, porque también es ponerlo a prueba a ver qué pasa. ¿Sí? Estoy esperando por Ignacio, que necesitaba ir al baño para comenzar. Entonces, el primer cruce lo vamos a hacer sin las verbalizaciones y el segundo cruce, que es hacia el final, mantenemos la verbalización mientras lo cruzamos. ¿Sí? Voy a dar los cues para ir a cada parte de la danza, lo voy a hacer con una palmada y una verbalización. Es decir, yo digo, y de una vez empezamos. Por ejemplo, si venimos en un tiempo de 5, 6, 7,